de modelo de 2016, opción B, la pregunta 2. Nos dicen que tenemos una masa puntual de 2 kilogramos unido a un muelle de masa despreciable que se mueve con esta velocidad. O sea que la masa va a ser 2 por 10 elevado a menos 3 kilos, para ponerlo todo en sistema internacional. Y ahora la velocidad, vamos a suponer que, por ejemplo, se está moviendo en el eje X, entonces la componente X del vector velocidad, como nos da aquí en centímetros partido por segundo, lo vamos a pasar a metros partido por segundo. Sería 0,05 pi medios t más 3 pi medios, y eso estaría en metros partido por segundo ahora. Pues en el apartado A nos dice que determinemos la amplitud de oscilación y la fase inicial del movimiento. Vamos a poner las ecuaciones cinemáticas. La posición es igual a amplitud. Como aquí la velocidad va con el seno, es porque él ha supuesto que la x va con el coseno, pues coseno de omega t más el de fase inicial. Y ahora, como lo que nos da es de la componente de x de la velocidad, pues la componente x de la velocidad es derivar la componente x con respecto al tiempo. Como luego habría que multiplicar por la derivada de lo de dentro, aparecería un omega, entonces es a omega, y como la derivada del coseno es menos seno, pues sería menos a omega seno de omega t más phi sub 0. Y de aquí ya podemos ver como la omega es lo que está aquí multiplicando a la t en la fase, pues aquí en la fase es pi medio. O sea, ya la omega nos dicen que es pi medio radianes partido por segundo. Ahora tenemos que averiguar también, o sea, averiguar tanto la amplitud como la fase inicial. Pues eso viene, por ejemplo, podemos averiguar la amplitud, la podemos averiguar asociando aquí. Pero si os fijáis, tendría 0,05, sería menos a omega. O sea que nos saldría una amplitud negativa. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Que esta expresión en verdad ha puesto otra distinta. Este phi sub 0, si yo a la fase le sumo pi, el seno cambia de signo. O sea que en verdad es lo que ha puesto es que la Vx es a omega seno de omega t más el de fase inicial de verdad más pi. Entonces aquí ya podemos asociar, para averiguar la fase inicial, fijaos que el omega t es esto, pues el resto será eso. O sea que podemos decir que 3 pi medios tiene que ser igual de fase inicial más pi. O sea que el de fase inicial es 3 pi medios menos pi, y para... Uy, 3 pi medios menos pi. Para poder restar aquí multiplicamos arriba y abajo por 2, y 3 pi menos 2 pi serían pi medios de radianes. Y ahora para averiguar lo otro, pues asociamos, decimos que este 0,5 va con a omega, o sea 0,05 es a omega, o sea que la amplitud será 0,05 entre omega, que hemos dicho antes que valía pi medio. Pues nos subimos el 2, nos lo subimos al número 2 y sale 0,1 partido de pi, y como estamos trabajando en sistema internacional, metros. Y ahora en el apartado B nos piden energía cinética y potencial para un instante de t igual a un segundo. Pues ponemos como la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y aquí esto solo se está moviendo en componente x, pues el módulo de la velocidad será el valor absoluto de la componente x de la velocidad. O sea, será un medio de m, y ahora es todo esto, a omega seno de... Pues sería a cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi sub 0. Y ahora sustituimos por sus valores. Sería un medio de 2 por 10 elevado a menos 3 por la amplitud al cuadrado, que es 0,1 partido por pi, eso al cuadrado, por la omega al cuadrado, que sería pi medio al cuadrado. Fijaos que este pi cuadrado con este pi cuadrado se va. Y ahora por seno cuadrado de pi medio por 1 más el de fase inicial, que lo hemos calculado antes, que vale pi medio. ¿Vale? Y si os fijáis,
como pi medios más pi medios es pi y el seno de pi vale 0, pues esto nos da que al tener velocidad 0 tiene energía cinética 0 julios ahí. Y ahora vamos a calcular la energía potencial. Pues la energía potencial para un muelle es un medio de la constante del muelle por la posición al cuadrado. Y ahora vamos a ver, como no nos da la constante del muelle, pero la podemos deducir muy fácil. Porque como sabemos que a través de la expresión de la aceleración, vamos a volver a derivar la componente x de la velocidad para obtener la componente x de la aceleración. Entonces la derivada de esta de aquí, esta es la que estamos derivando, la de con el signo menos. La derivada de lo de dentro me daría aquí el cuadrado y el seno es la de coseno, o sea, menos a omega cuadrado coseno de omega t más el phi sub 0, el verdadero, no este de aquí, que eso no es el phi sub 0 de verdad. Entonces fijaos que todo esto de aquí es la coordenada x, entonces sería menos omega cuadrado por x. Ahora decimos que como fuerza igual a masa por aceleración, pues la componente x de la fuerza recuperadora será masa por la componente x de la aceleración. Entonces la componente x de la fuerza recuperadora es menos k por x, eso es masa, pues la componente x de la aceleración la tenemos aquí, pues le ponemos el signo menos, menos masa omega cuadrado x. Fijaos que el x con el x se va, el menos con el menos, multiplicando los dos miembros por menos 1 también se va aún más, y tenemos que k es m por omega cuadrado. Pues ya podemos obtener lo que vale la energía potencial. Será un medio de eso, de k, de m omega cuadrado por x cuadrado, y x lo teníamos aquí al principio, que era a coseno de la fase, pues a cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi sub 0. ¿Vale? O sea, un medio de 2 por 10 elevado a menos 3 por omega, que habíamos dicho que era pi medio, por la amplitud al cuadrado, que era 0,1 partido de pi, lo mismo de antes, este con este se va, y ahora por el coseno cuadrado de pi medios por 1 más pi medios. ¿Vale? Pues eso sería el coseno de pi. Lo hacemos con la calculadora y sale 2,5 por 10 elevado a menos 6 julio.